Bienvenidos al curso de Historia Antigua. Soy el profesor Gilberto Enrique Parada, historiador, egresado de la Universidad Nacional de Colombia de pregrado y posgrado. Hoy, el curso que iniciamos nos plantea muchos retos para los estudiantes, para los profesores y para toda la comunidad de la universidad. Vamos a utilizar las distintas herramientas digitales que tenemos a mano. Vamos a utilizar, en efecto, las lecturas PDF para cada sesión. Entonces los compromisos de los estudiantes serán que adelanten las lecturas previamente a cada uno de los encuentros y de parte del docente enviar el material necesario. Tendremos entonces algún punto de encuentro a través de los correos electrónicos o de las reuniones virtuales que con la debida anticipación debemos planear para que este curso salga bien. El estudio histórico del pasado remoto de la humanidad, desde el Paleolítico hasta la tradición clásica grecorromana, puede llevarnos a una comprensión más objetiva del devenir de la humanidad. Aceptar sus realidades históricas puede servirnos para orientar nuestros comportamientos como sociedad, partícipe de los grandes desarrollos de la larga duración. Si bien estos procesos podrían ser estudiados en su especificidad, exigen que sepamos cuál es su génesis histórica. Es así como este curso, Historia Antigua, pondrá el acento en los grandes procesos sociales en perspectiva histórica, desde la formación de las sociedades más simples a las más complejas, deteniéndose en el análisis de la conformación de los estados prístinos y de las formas políticas más elaboradas de griegos y romanos. Por lo anterior, este curso desarrolla en los estudiantes, en una forma progresiva, las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas relacionadas con conocimiento histórico. Asimismo, hace énfasis en las habilidades comunicativas que se expresarán en argumentos referentes a la historia del mundo antiguo. Adquirir un conocimiento espacio-tiempo riguroso de las sociedades antiguas a partir de su estudio sociopolítico y económico. Otros objetivos específicos son los de caracterizar objetivamente el desarrollo de las sociedades antiguas y sintetizar y contrastar los procesos comunes y divergentes en la historia del hombre desde el Paleolítico hasta el mundo antiguo. Los temas que vamos a tratar empiezan con las escalas del tiempo, los conceptos básicos de la evolución y el progreso y la historia como proceso. Luego tendremos la antropogénesis, el Pleistoceno y la vida en el Paleolítico, la sociedad y la economía durante el Neolítico, la cultura y la religión durante el Neolítico, las sociedades prístinas. Prístino significa primero, por eso hablaremos de los orígenes de la civilización y nos detendremos en los sumerios. Hablaremos también de los acadios, babilonios, asirios y los persas. El segundo componente de las sociedades prístinas nos lleva a que hablemos de Egipto, el desarrollo de la civilización en África. Posteriormente hablaremos de Europa, las civilizaciones en Creta, en la Grecia antigua, y en Europa llegaremos también al mundo clásico grecorromano. Termina nuestro curso con la República Romana y la caída de lo que los historiadores denominan el Imperio Romano. Al hablar de escalas de tiempo vamos a hablar de esas unidades para medir el transcurrir de esa noción que ocurre solamente para los seres humanos. Y hay que hablar que no todas las sociedades desarrollaron nociones del tiempo. Solo las sociedades que desarrollaron agricultura pudieron emplear calendarios para poder tener control sobre las actividades económicas que tendían hacia el desarrollo agrícola. En ese sentido, la sociedad occidental tiene como punto de partida su cronología del año cero y corresponde a la fecha aproximada del nacimiento de Cristo. En este sentido, les propongo elaborar primero una línea del tiempo. Estamos en el presente, en el año 2020, y vayamos atrás. Y encontramos un primer evento en el año 1789. Desde la Revolución Francesa hasta el presente, se conoce este periodo de tiempo como la época contemporánea. Y contemporáneo significa lo más reciente.
En 1492 los europeos llegaron al continente americano y ocurrió otro cambio. A ese periodo de la historia se le denomina la época moderna. Y va de 1492, junto con otros hechos, como la reinvención de la imprenta por parte de los europeos y la toma de Bizancio, la antigua capital del Imperio Romano Oriental, por parte de los turcos. Esos hechos van a servir como rompimiento a una estructura de tiempo. Y en ese sentido, como lo habíamos indicado, la época moderna va del descubrimiento de América en el siglo XV hasta la fecha de la Revolución Francesa, uno de los eventos más importantes de la Revolución Francesa en 1789. A esa época entonces se le llama moderna también porque ocurrió una actitud del hombre frente al universo, frente al mundo, que se llama modernidad. Vayamos al inicio casi de la línea del tiempo y encontramos el año 476 después de Cristo. Los años hacia adelante del nacimiento de Cristo se denominan o se conocen como años después de Cristo, anterior a él, anterior al nacimiento, antes de Cristo. Muy bien, entonces tenemos que este periodo de la historia, que va del año 476 al siglo XV, se conoce como Edad Media. En el año 476 después de Cristo va a caer Roma, la capital del Imperio Romano Occidental. Vayamos entonces años atrás, antes del nacimiento de Cristo, y tenemos el año 3000 antes de Cristo. Y hay dos eventos, dos hechos importantes para la sociedad humana que ocurren en el año 3000 antes de Cristo, unas fechas aproximadas por supuesto, y tienen que ver con dos asuntos. Uno, la aparición de la escritura, y dos, la invención de la rueda. Y estos dos hechos van a hacer que se le dé una personalidad a ese tiempo, a esta línea, a este segmento mejor de cronología, y se le va a llamar historia antigua. Entonces tenemos que la historia antigua empieza en el año 3000 a.C. y termina en el 476 después de Cristo. Luego viene la Edad Media hasta el siglo XV, y del siglo XV al siglo XVIII tenemos la época moderna. Lo más reciente, o la más reciente de las historias, es la historia contemporánea, que va de la Revolución Francesa hasta el presente. Algunos autores han creído que con el estallido de la bomba atómica en 1945 o con la llegada del hombre a la luna se debería empezar otra historia, la historia atómica o la era espacial. Sin embargo, son desarrollos muy recientes que no han tenido mayor eco y todavía se sigue pensando en esta línea temporal. Atrás del 3000 antes de Cristo, ¿hay seres humanos? La respuesta es sí. Entonces, este curso tiene que plantearse hasta hallar el punto original de la aparición de los seres humanos, pero tenemos que viajar en el tiempo en términos de miles de años e incluso de millones de años. $10,000 años antes ocurren hechos significativos que tienen que ver con cambios climáticos. Entonces el clima de la Tierra cambia y aparece una actividad humana que se llama agricultura. Y esta actividad económica de la agricultura le va a dar una nueva dimensión al conocimiento que tenemos acerca de la historia de los seres humanos 10,000 años antes. A ese periodo de la historia lo vamos a llamar Neolítico. Antes del Neolítico existían unos cambios repentinos en el clima que se conocen como glaciaciones, periodos de fríos intensos, y también aparecen periodos interestadiales, periodos cálidos. Entonces, sobre todo en el hemisferio norte, arriba de la línea del Ecuador, tenemos que hay glaciaciones en el pasado, y esas glaciaciones vienen disminuyendo desde 10,000 años antes con el Neolítico, y por eso, digamos, los
investigadores le han dado una nueva periodicidad a esa etapa que vivieron los seres humanos o que vivió la historia de los seres humanos. Atrás del Neolítico, vayamos 500.000 años antes, tenemos la aparición del fuego. El ser humano inventa el fuego. Puede hacerlo de manera artificial y eso también cambia significativamente la vida de los seres humanos. Al periodo que va desde 10.000 años antes hacia 500.000 años, es decir, medio millón de años antes, estamos hablando del Paleolítico tardío. Paleolítico es otro periodo de la historia de los seres humanos muy remoto, pero podemos seguir graficando hacia atrás y podemos tomar esta otra línea. ¿Hasta dónde la podemos extender regresivamente? Y hay una fecha tentativa y son 3 millones de años a 1.500.000 años. La primera fecha es la más optimista, la segunda fecha es la más tardía. Hace 3 millones de años o hace 1,5 millones de años atrás apareció en la Tierra el primer ser humano en términos biológicos, físicos. Tal vez ese ser humano no lo podamos ver desde el punto de vista religioso o filosófico, pero desde el punto de vista científico sí. Aparece el Australopithecus afarensis, que posiblemente sea el primer ser humano que caminó sobre la Tierra. Entonces, estos grandes periodos de la historia, estas líneas temporales, son mejor las escalas de tiempo que vamos a hablar. Junto a la historia del ser humano aparece la historia del planeta, que la determina la geología. Por tanto, también vamos a hablar de tiempos geológicos que acompañan a los tiempos de los seres humanos. En este sentido, tendríamos que hablar que los periodos geológicos que van a la par de los periodos históricos también tienen algunas connotaciones. Por ejemplo, el periodo del Paleolítico generalmente corresponde al Pleistoceno, que se caracteriza por un periodo de inestabilidad geológica, es decir, movimientos telúricos y explosiones volcánicas. Y por supuesto, podemos también graficarlo de esta forma: unos picos y unos altos y unos bajos. Picos altos y bajos en el clima, que les podemos llamar glaciaciones, y periodos interestadiales. Como habíamos indicado, las glaciaciones son periodos de fríos intensos y los periodos interestadiales son periodos cálidos entre las glaciaciones. Este fenómeno de inestabilidad climática o geológica terminó en el Neolítico 10.000 años antes.